En las noticias internacionales iniciamos en Estados Unidos, donde el millonario Donald Trump dijo sentir un gran honor tras ser proclamado anoche como candidato republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y prometió ir hasta el final y ganar la batalla por la Casa Blanca. Today has been a very, very special day. En un mensaje en video desde la Trump Tower de Nueva York, prometió ir hasta el final y ganar la Casa Blanca junto a su compañero de fórmula, el gobernador de Indiana, Mike Pence. Es un honor ir en la fórmula con el gobernador Mike Pence, quien es un hombre increíble y quien será un gran vicepresidente. Primero por votación y luego por aclamación, Trump fue elegido como el aspirante presidencial por los delegados reunidos en la convención partidista en Cleveland. Y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, dijo que el plebiscito para validar los acuerdos de paz permiten una sola pregunta para muchos temas controversiales. Mientras tanto, cientos de colombianos celebraron en las calles la decisión de viabilidad hecha por la Corte Constitucional. El peligro real es la aprobación de un acuerdo entre el gobierno y la FARC que da total impunidad y elegibilidad política al narcotráfico y a otros delitos atroces del grupo terrorista. Uribe se mostró preocupado por una posible simplificación del problema en la consulta popular. Lo formal es el hecho de tener una sola pregunta para tantos temas controversiales que el gobierno oculta tras la cautivante palabra paz. El expresidente y actual senador considera que el hecho de haber bajado el umbral de participación del 50 al 13% es una trampa del gobierno, aunque avalada por un vacío legal en la Constitución. En tanto, cientos de colombianos se reunieron para celebrar la decisión de la Corte. Yo creo que la decisión de la Corte es histórica, le dio viabilidad a la convocatoria del pueblo colombiano. La decisión de la Corte de alguna manera respaldó la tarea del Congreso de la República. Las FARC y el gobierno negocian desde noviembre de 2012 un acuerdo de paz en Cuba. El 23 de junio, las partes sellaron las condiciones del alto al fuego definitivo, el desarme de los rebeldes y convinieron acatar la decisión de la Corte sobre el mecanismo de validación del pacto final, que se espera firmen próximamente. El gobierno chileno decidió exigir visas a futuras visitas de autoridades y diplomáticos. Además, aseguraron esto en una visita del polémico canciller David Chonchueca a puertos chilenos. Un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral que hoy se mantiene solo a nivel consular. Santiago adoptó la resolución tras una visita del canciller de Bolivia a los puertos chilenos, desde donde denunció atropellos y discriminación contra transportistas de su país. El presidente Evo Morales respondió asegurando que se trataba de una política de escarmiento rencoroso y una actitud de distanciamiento diplomático. Las dos naciones arrastran hostilidades desde el siglo XIX, cuando Bolivia perdió su litoral en el Pacífico durante una guerra en la que enfrentó a Chile. Un tratado de 1904 consagra el libre tránsito de mercancías bolivianas por las terminales marítimas chilenas, pero el gobierno de Michelle Bachelet afirma que las facilidades portuarias otorgadas van más allá de lo contemplado bajo el pacto. Las dos naciones se enfrentan en la Corte de Justicia Internacional en el marco del reclamo de Bolivia por obtener una salida soberana al mar. Y un tribunal alemán condenó esta mañana a una madre a 14 años de cárcel por asesinar a sus 4 bebés recién nacidos. En la casa de la mujer en Baviera, al sur de Alemania, se encontraron 8 cadáveres de recién nacidos. 3 estaban tan descompuestos que no se pudieron determinar las causas de las muertes. Se había solicitado cadena perpetua, pero el tribunal pidió comprensión con la acusada. Andrea Gubner estuvo embarazada 8 veces entre 2003 y 2013. En todas las ocasiones dio a luz en el salón de su casa sin asistencia médica. Su esposo, Johann Gubner, del que estaba separada, sabía de los embarazos y estaba de acuerdo en que los matara, pero fue absuelto del delito de cómplice. Una vecina encontró un primer cadáver y la policía el resto en bolsas de plástico y entre ropa de cama. Y un conocido periodista pro-occidental falleció en Ucrania luego de que explotara una bomba en cercanías del vehículo que conducía por el centro de la capital. Pavel Sheremet, que nació en Bielorrusia pero tenía nacionalidad rusa, trabajaba para la influyente web Ukrainska Pravda y era conocido por su independencia.
El fiscal general ucraniano denunció un asesinato causado por un artefacto explosivo, mientras el ministro de Interior consideró que este ataque buscaba desestabilizar al país. Ukrainska Pravda es un medio independiente creado a fines de los años 90 y cuyo fundador fue secuestrado y decapitado en septiembre de 2000, en un caso que se convirtió en símbolo de la libertad de prensa en Ucrania. El clima de inestabilidad en el país ya ha propiciado la muerte de otros periodistas en el pasado. Ucrania enfrenta un conflicto en el este separatista que ha dejado casi 9.500 muertos en más de 2 años, tras el levantamiento proeuropeo del Maidán, que provocó en febrero de 2014 la huida del presidente prorruso Viktor Yanukovych, a quien reemplazó un gobierno prooccidental. Finalizamos en Cuba, donde turistas estadounidenses burlan los obstáculos de su gobierno para viajar a Cuba. Esto al cumplirse un año de la reapertura de la embajada de su país en la isla. Se cumple un año del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Para los estadounidenses, el embargo turístico impuesto por su gobierno parece ser algo fácil de burlar cuando buscan saciar su curiosidad por la isla caribeña. Un ejemplo es el de este instructor de yoga que llenó los requisitos de viaje, pero que una vez en La Habana no ha seguido los muchos procedimientos que debería cumplir. Para ser honesto, es un chiste, nadie va a comprobarlo, no hay razón para que nos pidan hacer eso. Estuvimos vacacionando como turistas todo el tiempo. Entre otras restricciones, los viajeros deben seguir un programa específico, salir con un guía y no pueden hacer recorridos. Además, deben registrarse en alguna de las 12 categorías de turismo permitido, como proyectos deportivos, religiosos o periodísticos. Saxby y su amigo Ryan eligieron la de investigación profesional porque buscaban reunirse con otro instructor de yoga. Durante su estancia decidieron apoyar a la comunidad. Decidí venir y ver si podía darles una mano. Y ahora puedo decir que construí un techo en Cuba. Casi 100.000 estadounidenses visitaron Cuba durante los primeros 4 meses de 2016, el doble en comparación con ese periodo en 2015. Estoy muy feliz porque vienen y hacen donaciones y ese es el principio. Con los recientes permisos de operación otorgados a aerolíneas y cruceros, se espera que el número de turistas siga en aumento. Dejamos las noticias internacionales, hacemos una pausa comercial y regresamos para conocer qué ocurre en la provincia de nuestro país. Continúan las protestas en diferentes departamentos por parte de maestros y salubristas. Regresamos con esto y con más en unos instantes.